Gracias, Matías. Gracias, bueno, a Víctor y a Constanza por su participación. Bueno, tanto saludo necesario porque seguimos de largo ahora. Darle la bienvenida al diputado Fuente y a Gonzalo Müller que nos van a acompañar en este panel político, donde ya habiendo analizado la dimensión más bien jurídica política, ahora nos vamos a la dimensión de contingencia del debate constitucional. Para eso me acompaña el diputado Tomás Fuente, Renovación Nacional, y Gonzalo Müller, académico de la Universidad de Desarrollo y analista político, que además, bueno, destacado panelista de distintos programas de televisión y radio. Eh, Al igual que el panel anterior, va a consistir de una serie de preguntas para ambos expositores. Eh, la primera es, ¿se ha legitimado nuestra actual constitución política con el pasar de los años desde 1980? Y dejamos al diputado Fuentes con la primera intervención. Ahora sí, ¿se escucha, Ahora no? sí, Hola perfecto. Jaime, hola Gonzalo, hola a todos. Estoy en Antofagasta, estuvimos ayer en actividad aquí por el rechazo, así que estoy conectado a internet por el teléfono, por si se vuelve medio inestable la conexión de repente. Oye Jaime, la pregunta ¿cuál es? ¿Se ha legitimado o Sí, deslegitimado? ¿Cuál es la pregunta? ¿se ha legitimado nuestra constitución desde 1980 con el pasar de los años? Mira, yo te lo respondo al tiro. Yo creo que si es que hay gente de la centro derecha que está por el apruebo, es justamente yo creo porque ellos consideran de que hay una deslegitimización de la Constitución. Porque no creo que alguien que esté de la centro derecha por el apruebo considere de que una nueva Constitución va a solucionar los problemas de la sociedad chilena, porque nunca ha estado la Constitución arriba de la mesa, sino que eventualmente hoy día lo que se hace es un oportunismo de que la centro izquierda proponga esta alternativa que no es nueva. En Chile la gente hoy día considera que es nueva, pero esto ocurrió en Ecuador 3 veces, el 2008. Acuérdense que Correa soluciona sus problemas con una asamblea constituyente, propone este plebiscito, y de 3 poderes del Estado, Ecuador termina con 5 poderes del Estado, un Estado mucho más grande. Fue la solución para Bolivia el 2009, ha sido la solución para otros problemas, entre comillas, pero la verdad es que un ejemplo de éxito no existe hoy día. Entonces, ¿se ha deslegitimado? Yo creo que sí se ha deslegitimado, y creo que eso es lo que tiendo a pensar que algún, por ejemplo, parlamentario de centro derecha tiende a aferrarse para poder decir, sí, claro, necesitamos una nueva constitución que sea casi que de todos los chilenos. Pero la verdad es que hasta ahí nomás lo dejaría yo, porque si uno profundiza mucho más, yo creo que no habría alguna respuesta más técnica para poder decir si efectivamente requerimos una nueva constitución, justamente por lo que decía Víctor Manuel o porque le decía la Constanza, o sea, son 257 modificaciones, no es un punto en la historia, o sea, trae mucho de lo que tenía la constitución anterior, se ha avanzado bastante hasta el día de hoy, o sea, no es una constitución que un papel escrito en una piedra, sino que es algo que se ha ido, en definitiva, moldeando a esta sociedad. Diputado Gonzalo, la misma pregunta. Bueno, yo creo que el tema de la legitimidad de la Constitución o la legitimidad de la política cruza este proceso. O sea, es difícil de entenderlo sin esa aproximación. Desde una lógica histórica o más cercana al mundo del derecho, obviamente que esa discusión se ha dado en distintos momentos. ¿Ah? El propio año 89, ya, la Constitución recién lleva 9 años, a punto de entrar en el ciclo electoral del regreso a la democracia, se realizó un plebiscito y se hicieron, si no recuerdo mal, más de 80 modificaciones a la Constitución. Y esas 80 modificaciones y ese plebiscito, ¿qué es lo que buscaban? Dotar de legitimidad a la Constitución para entrar al proceso de regreso a la democracia del año 90. ¿Y se logró? Claro que se logró. O sea, a través de ese plebiscito donde ganó el sí a las reformas por más de un 89%. Después, Ricardo Lago empezó a negociar una serie de reformas el año 2005, ya como presidente, y en un proceso muy largo, se demoró muchos años, se debatió mucho, lo hizo por la vía institucional, por el Congreso, asumiendo, ¿no es cierto?, los quórums necesarios para hacer las reformas importantes en capítulos de la Constitución, y él quiso llamar a esas reformas, a pesar de que se habían hecho reformas antes, se hicieron reformas después, pero él quiso llamar a esa serie de reformas nueva Constitución. Y de hecho, la centroderecha en ese minuto se lo permitió. Le permitió llamarlo nueva Constitución en búsqueda de ¿qué? Legitimidad definitiva para las instituciones, para la Carta, ¿no es cierto?, fundamental, y que de alguna manera sí quería firmarla
ponerle el nombre de él y su ministro, que fuera una nueva constitución, Chile Vamos le dijo, adelante, hágalo, no le discutió el punto, y de hecho se hizo una ceremonia, ahí están los discursos, ¿no? Como a partir de aquí Chile tiene una constitución democrática plenamente, ¿no es cierto?, y legítima y todo. Pero del 2005 hasta ahora hay un sector de la izquierda que tanto el 80 como el 89, como también el 2005, hay un sector de la izquierda que siempre consideró ilegítima la Constitución y que siempre la consideró un punto de tope para un proceso democrático pleno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 2005 y el 89? Es que esa izquierda extrema hoy día lidera a la izquierda chilena. Y ha hecho que el propio Ricardo Lagos haya pasado a ser un gran estadista a alguien que en una entrevista dice, hice lo que pude. ¿Ah? O sea, disminuyendo y prácticamente minimizando su propia obra. Y yo creo que eso es lo que está arriba de la mesa. Ahora, la legitimidad de la Constitución, ¿y por qué terminamos hablando de nuevo de la legitimidad de la Constitución? Yo creo que va de la mano con una degradación de la política y una deslegitimación de la política. Y las personas, como todos los ciudadanos, no hacen tanta diferencia entre la política, los políticos y la Constitución, que es la carta fundamental del orden político. Entonces yo creo que lo que ha terminado enrollando y en este discurso de legitimidad es la de legitimidad de la política, ¿no? Y una legitimidad que tiene dos fuentes, además es compleja, no por Tomás, ¿no es cierto?, sino que dos fuentes históricas. Una, los casos de corrupción, de abuso, de colusión, ¿no es cierto? Todo eso fue agravando la credibilidad de la política. Y por una segunda causa, la inefectividad de la política. Fíjense ustedes que el 18 de octubre, estuvo marcado por una irrupción de demandas sociales. Eso fue, pensiones, ¿no es cierto?, ISAPRE, salud, educación, un montón de demandas sociales. ¿Qué pasa cuando un sistema político no es capaz de procesar esas demandas sociales? O no es capaz de procesarlas por mucho tiempo. Piensa usted, la reforma de pensiones, van 4 gobiernos. Este gobierno está a punto de irse, le queda solo un año, y puede ser el 4º gobierno que entra prometiendo una reforma de pensiones en un país de pensiones bajas y que se va sin cumplirlo. No, sin entrar en por qué no pudo, si no pudo, no lo dejaron, no quiso. Dejemos fuera la intencionalidad. Pero en efectos prácticos, desde Bachelet y Piñera, van a haber pasado 16 años donde hay plena conciencia de que hay un problema en las pensiones son muy bajas y ningún gobierno es capaz de hacer la reforma que se necesita. Entonces uno dice, bueno, eso produce legitimidad. ¿Para qué es la política sino para hacerse cargo de los problemas más apremiantes de los chilenos? Entonces cuando los chilenos ven de que no logra, por falta de acuerdo, por diferencia, por lo que sea, por interés político, por mezquindad, lo que sea, no se logra una reforma que para ellos es tan sentida, uno entiende que las demandas sociales se escalan, y así es en todos los sistemas políticos, escalan a transformar al sistema político, a readecuar la organización del poder. Pues esto no está funcionando para la sociedad, no está funcionando para los chilenos. Yo creo que eso es lo que terminó enganchando, y por eso que aquellos que dicen que la legitimidad de la Constitución es una discusión inútil, yo creo que tiene sentido en una medida, pero si uno la entiende en un proceso histórico, uno va comprendiendo quizá de que el discurso de legitimar la Constitución es necesario para cambiarla, apunta a veces injustamente a algunas instituciones, pero tiene una penetración social hoy día que no tenía antes. Cuando uno mira cualquier encuesta, el nivel de convencimiento de los chilenos de que la Constitución o una nueva Constitución abre una etapa nueva es muy alto. Y por lo tanto, yo creo que toda la política, tanto aquellos que están en el rechazo como aquellos que están en la apruebo, están apuntando un poco a eso. O sea, cuando yo escucho a gente que dice, queremos reformar, rechazar para reformar, apunta a eso, decirle, ¿sabe qué? Si hay un punto ahí respecto de cómo relegitimar la política, pero no solo dándole legitimidad a la Constitución a través de un plebiscito, sino que relegitimar la política en términos de que vuelva a ser una política capaz de solucionar los problemas a las personas. Muchas gracias, Gonzalo. Continuando con nuestro panel, la pregunta también es para los dos. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y sociales que tiene un proceso constituyente? Y cómo puede afectar al país? Diputado. Mira, yo creo que, se escucha, ¿cierto? Sí. Yo creo que ese es el gran tema.
uniendo el punto con el tema anterior, cuando Gonzalo dice la crisis de la política, en definitiva, esto lo hemos medido, el gran argumento de la gente que está en el apruebo, que pasa al rechazo, es precisamente cuando la gente entiende de que esta nueva constitución no va a ser escrita por el pueblo, sino que va a ser escrita probablemente por los mismos candidatos de los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque es súper sencillo, porque la gente entiende de que cuando alguien es un locutor radial, por ejemplo, o un presidente de la Junta de Vecinos de la comuna de Lampa, y compite con Colina, Tiltil, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú, se da cuenta que sus posibilidades son nulas. Entonces, ese punto, en definitiva, hace de que la gente diga, chuta, si yo estaba buscando o estaba viendo a esta nueva constitución como una solución a los problemas de legitimidad de la política, de los partidos políticos, de la Cámara de Diputados, del Senado, del gobierno, etcétera, resulta tal que en definitiva no me va a dar la solución, por tanto ahí empiezan a cuestionarse qué significa esta nueva constitución. La Constanza decía adelante, son 10.000 millones. La verdad es que yo no quiero caer en populismo, pero la verdad es que es bastante más, porque si uno empieza a sumar, y uno dijese cuánto significa este proceso, son 31.000 millones el plebiscito de entrada, son 31.000 millones el plebiscito de salida. La última elección, según datos del CERVEL, el 2017, costó 19.800 millones de pesos, casi 20.000 millones. Son 50 UTM por constituyente, son casi 5.000 millones o 4.600 millones entre todos los constituyentes. La Cámara de Diputados para el presupuesto del 2021 o el Congreso Nacional hizo una estimación de los gastos entre software, computadores y otras, pupitre, asientos de todo, y son casi 19.000 millones más. O sea, estamos hablando ya casi de 100.000 millones de pesos, incluso superior a eso. Yo no quiero decir que esto sea un argumento para no hacerlo. No, lo que pasa es que lo que te quiero resaltar, que en definitiva también tiene costo. O sea, esto involucra mucho más que una elección o un plebiscito. Dicho eso, creo que el argumento que ellos utilizan muchas veces y que me imagino que producto de lo ocurrido ayer, hoy día va a empezar nuevas manifestaciones, nueva violencia, creo que no es menor, y creo que hay que considerar lo importante, Jaime, de que todo este proceso, que son 12 meses, para recién volver al punto inicial y decir ya, porque las pensiones no se van a mejorar, porque en la Constitución escribamos que tal cosa, se van a mejorar cuando aumentemos el nivel de cotización, cuando hablemos temas tabú, por ejemplo, si hoy día el hombre tiene que trabajar en vez de hasta los 65, hasta los 67 quizás, y la mujer en vez de los 60 hasta los 65, si de la capitalización individual adicional vamos a tener un porcentaje de solidaridad, lo cual si yo hoy día me lo incremento en octubre, podemos mejorar las pensiones automáticamente de otros en el mes de noviembre. Entonces, la frustración que podría generar en la sociedad chilena 2 años de inamovilidad y producto de un conjunto de sueños que no se van a cumplir, quizás entonces podría ser mucho mayor esa fractura social que lo que podría ser si gana el rechazo. Incluso yo podría decir, si gana el rechazo, y por eso fue que nosotros hablábamos de rechazar para reformar o rechazar para hacer los cambios de una forma no tan incierta, no tan insegura, sin salto al vacío, sin partir de una hoja en blanco, o quizás si gana el rechazo, yo lo veo también como una oportunidad, es la oportunidad de decir, ¿cuántas elecciones tienen el próximo año? 7. Por tanto, ¿no es tiempo entonces de cambiar a estos parlamentarios que son los que no me dan las soluciones? No es tiempo de cambiar al alcalde, a los concejales, a los cores, a los gobernadores, no cambiar, a nombrar gobernadores regionales que realmente me representen. Entonces creo que si nos vamos a evaluar como sistema político en su conjunto, quizás el rechazar es una alternativa para poder hacer las cosas bien ahora. Y como tú me preguntabas recién, esta visión que uno tiene de lo político, de lo social, respecto a lo que puede consistir todo este proceso, y quizás eso nos evita tener 2 años donde vamos a generar expectativas y donde al momento de terminar esto vamos a volver a un punto de inicio que es el mismo de hoy día, esa frustración o ese malestar social puede hacer una fractura mucho mayor que lo que tengamos hoy día con estos niveles de violencia que son inimaginables y que producto de la pandemia hoy día no están en la calle, pero que en definitiva igual está en la sociedad chilena y que en cualquier minuto van a volver a manifestarse en la Plaza Italia y en todas las ciudades del país. Gracias, diputado. Gonzalo, la misma pregunta.
Mira, yo sé, siempre un proceso de cambio genera incertidumbre, ¿no? Y cuando además están acompañados de violencia, es natural que generen miedo. Yo creo que esos dos componentes están puestos sobre la mesa en este proceso. Yo creo que si uno mira razonablemente las distintas encuestas, vamos a ir a un proceso constituyente. Y yo creo que es muy importante que cada uno vote, independiente de lo que vote. Para mí este plebiscito, sobre todo el plebiscito de entrada, es un plebiscito que derrota a la violencia en una dimensión, y eso es importante. Me da lo mismo si votan apruebo, votan rechazo, yo voy a votar rechazo, pero lo que hace es tomar un cauce institucional a algo que en algún minuto de octubre del año pasado estuvo a punto de transformarse en un proceso insurreccional, revolucionario, violento. ¿Ah? Entonces uno también tiene que tomar esas consideraciones. Yo creo que la preocupación es, hay dos factores en la sociedad que pueden hacer fracasar este proceso. Y yo creo que vamos a ir a ese proceso, al proceso constituyente. Uno es la violencia, sin duda, el más evidente, pero el segundo es la polarización. Entonces, es muy importante que tanto la violencia como la polarización no tomen control de este proceso y que queden marginados. O sea, yo creo que mucha gente, yo escuchaba, hay gente que dice, escuchaba a Felipe Castro el otro día, yo voy a votar a prueba para terminar con la violencia. Y hay mucha gente que dice, yo voy al revés, voy a votar rechazo para terminar con la violencia. Entonces, está muy claro que hay una mayoría entre la prueba y el rechazo, hay una mayoría que lo que busca es poner fin a la violencia, volver a marginarla, dejarla fuera del proceso político, ¿ah? De que nadie sienta nuevamente que a través de la violencia puede provocar un cambio político. Eh, yo creo que ese es un primer paso, la de la violencia, y yo creo que en eso nos ha costado mucho como sociedad construir un consenso. No hay consenso político sobre la condena a la violencia, y eso es lo que legitima para algunos el uso de la violencia, ¿ah? Y eso ocurre en la Araucanía, y ocurre, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia, y ocurre en muchos rincones de nuestro país. Hay un proceso ahí de incubación de violencia y que está ahí, y hoy día, lamentablemente, hay un sector de la sociedad, sobre todo en la extrema izquierda, que considera que la única posibilidad de cambio real es la violencia. Y yo creo que es clave que este plebiscito y el proceso que venga después derrote a esa opción. Yo quiero un país, o por lo menos aspiro a un país donde con un lápiz y un papel define el futuro que quiere. ¿Ah? Define el futuro que quiere. Define si quiere mantener la actual constitución, avanzar hacia un proceso, hacia una nueva, pero lo hace con un lápiz y un papel dentro de un marco institucional democrático, donde las opiniones de todas las personas valen igual y no la de los más violentos terminan imponiéndose. Ahora, la polarización también juega un rol. Porque cuando conversaba de gran parte de la ineficacia de la política de los últimos periodos, tiene que ver con la polarización. Tiene que ver con que se ha perdido la capacidad de diálogo y de acuerdo. Recuerden, la palabra acuerdo y la palabra diálogo hasta hace poco eran malas palabras. ¿Ah? Durante el gobierno de Bachelet eran prácticamente sinónimos de algo oscuro. ¿Ah? Y ha costado mucho recuperarla. Yo creo que este gobierno ha dado paso en eso, a veces con éxito, a veces no, pero ha dado paso en eso, pero en algún minuto la política tiene que recuperar la capacidad de diálogo y de acuerdo. Que fracasara, eso era un ejemplo, ¿eh? Que fracasara la capacidad de formarse una sola lista de unidad en la oposición, entre toda la izquierda, es parte de lo mismo. Ellos están en un proceso de polarización. Por lo mismo, ese proceso social de polarización y político de polarización hacía imposible que lograra un acuerdo de una lista única. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que entender el cambio político mirando los fenómenos sociales que están ocurriendo en la sociedad. Y el fenómeno de la polarización está atentando contra la posibilidad de la construcción de lo común, no de lo que nos diferencia. Nos hemos vuelto muy buenos para explicar lo que nos diferencia. Un solo ejemplo. Hace no mucho tiempo, 10 años atrás, había 3 o 4 partidos en la izquierda. Y ellos daban representación a ese mundo. Hoy día, ¿cuántos hay? Casi 20 partidos distintos y movimientos. Si uno mira en el centro, ocurre algo similar. Habían 2 partidos, hoy día también hay 6, 8 fuerzas. En la derecha también ocurre, en menor medida, pero también ocurre. Habían 2 partidos, hoy día ya hay 4, vamos camino a tener 5 partidos también en la derecha. Entonces, este proceso de fragmentación, ¿a qué obedece? A que cada vez más, lo único que me importa es mi propia identidad, el ser como soy, y que esa identidad no sea alterada por nada ni por nadie.
Pero no olvidamos de que la política es poner las reglas de cómo vivimos todos juntos. ¿Ah? Si no cumple su rol la política. ¿Ah? Si tenemos que pensar todos iguales para estar todos juntos, la política no tiene sentido. Pensamos muy distinto y la política, el rol que tiene es de ver cómo nos fija un espacio para vivir en común de manera pacífica. Ese es el rol de la política. Y yo creo que la polarización atenta en la esencia de lo que es la política. Y por eso que yo creo que para este proceso, tanto la condena a la violencia, con la misma fuerza debemos condenar las posiciones polarizadas, aquellas que claramente lo que hacen es atentar contra el sano diálogo. Si se cumple lo que la mayoría de los estudios prevé, y que hay un triunfo del apruebo, si hay un triunfo del rechazo, bueno, es obvio, ¿no es cierto? Se relegitima la Constitución, va a haber una discusión política. Aquellos que crean que el tema constitucional se acaba con el triunfo del rechazo, no están entendiendo nada. ¿Ah? O sea, lo que viene después son elecciones donde los candidatos lo que van a pedir es nueva constitución. ¿Ah? A pesar de que hayan perdido el plebiscito en octubre, ellos no van a aflojar nunca de pedir una nueva constitución. Entonces, por otro lado, si gana el apruebo, vamos a ir a ese proceso de una nueva constitución. Y es muy relevante ir con la voluntad de construir ese espacio común. Si uno no va con esa voluntad, va a fracasar ese proceso y lo que vamos a hacer es pagar las consecuencias en el largo plazo. Yo creo que tanto si gana el rechazo como si gana el apruebo, lo que vamos a necesitar y lo que Chile va a necesitar son personas capaces de lograr acuerdos y de tener diálogo. De, a partir de la identidad propia de cada sector, ser capaces de respetarnos en la diferencia y de construir en lo común. Oye, Jaime, deja No. agregarte algo. Yo Ujú. creo que los de la centro derecha que dicen de que después del 25 de octubre vamos a estar todos nuevamente unidos, yo no comparto eso por ningún lado donde se le mire, porque mira, en definitiva, yo creo que el 25 de octubre es el punto de inicio. Como decía Gonzalo, si gana el rechazo, obviamente que eso me da legitimidad a mí, obviamente tengo que entender de que tengo que hacer ciertos cambios constitucionales o dar respuesta a ciertas demandas sociales que hoy día el sistema político no se las ha dado, lo tengo súper claro. No entender eso, como dice Gonzalo, sería un gran error. Pero es distinto hacerlo a través de la vía, hoy día que nosotros conocemos, a hacerlo por otra vía, que incluso algunos no quieren escucharlo. Ayer, en un debate en la Universidad de Antofagasta, donde estábamos con Chalper, y por la vereda al frente habían dos compadres, una mujer y un hombre, este compadre decía todo el rato una convención libre y soberana. Entonces llega un punto que yo le digo, disculpa, pero ¿por qué le agregan los apellidos libre y soberana? ¿Qué significa eso? Y él dice, efectivamente dice, una convención que en definitiva no respeta el acuerdo del 15 de noviembre y que tampoco quiere hacerlo con los partidos políticos. Es una convención que parte de cero y que en definitiva puede hacer lo que quiera. Le llama soberanía a la facultad que esa convención tendría incluso para disolver ciertos poderes. Entonces, si estamos hablando de esta izquierda extrema, no de todo, digamos la verdad, no es toda, pero una revolucionaria, efectivamente el rechazo entonces para mí se nutre aún más de una posibilidad, y a mí me da mucha más legitimidad, de poder decir, momento, los chilenos no quieren esto, quieren estos cambios de esta otra forma. E incluso es más, Jaime, no es lo mismo perder un plebiscito 80-10, donde los que se van a sentar en la mesa, indistintamente que sea 100% de los ciudadanos, que sea mixta, si tú pierdes 80-20 o 90-10, claro, la van a escribir de una forma mucho más polarizada a que si uno pierde 60-40, porque ya sabes que hay un 40% de la población que no quiere algo tan radical y obviamente te invita a escribirlo de una forma mucho más moderada. Entonces, por eso este proceso hay que entenderlo de que el 25 de octubre es el inicio y no es el final. Y el de la centro derecha o de derecha, que cree que después nos vamos a sentar y vamos a escribir juntos, eso es falso. Porque la verdad es que cuando en la vereda al frente, y esto es lo que hay que invitar a la gente de la prueba a decir que aprueban, empiezan a decir, yo apruebo, por ejemplo, el aborto libre, y yo no estoy poniendo palabras en la boca de los demás, no, Marco Enrico Minami decía mar para Bolivia. Hoy día algunos, ahora que estamos en el norte, algunos señalan Chile sin frontera. El problema migratorio acá en el norte, o sea, es, andan a mirar a la calle, cómo cruzan los inmigrantes de forma ilegal y están pidiendo plata para poder pagar un pasaje para irse a Santiago. Entonces, entre el aborto libre, Mar para Bolivia, Chile sin frontera, y podríamos seguir dando motivos para aprobar, es cuando la gente dice, chuta, en verdad, yo creía que ese apruebo era una manifestación de voluntad, de querer cambiar las cosas malas, pero en definitiva hay gente que quiere incorporar cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo.
Por eso el apruebo y el rechazo es el inicio de un proceso que va a ser extremadamente complejo y nunca va a ser el final de si yo quiero hacer cambio o no quiero hacer cambio, si los cambios van a tener que ser igual. O sea, obviamente hoy día vamos a tener que iniciar un proceso constitucional donde podamos darle soluciones a estas demandas. Pero distinto es si lo hacemos por una vía, como creen algunos, media revolucionaria, extraña, o si lo hacemos por un mecanismo paralelo distinto al actual, o si lo hacemos, como creo yo, por el actual, con mayor legitimidad, aprovechando las elecciones que vienen el próximo año, donde cada ciudadano tendrá que hacerse responsable de qué parlamentario va a elegir para que lo represente en el Congreso Nacional. Gracias, diputado. Bueno, ya introdujo algunos elementos para la siguiente pregunta de este panel. ¿Cuáles son sus razones personales para votar como voten en el 25 de octubre? Bueno, ya sabemos que los dos apoyan la opción rechazo, pero ¿cuáles serían sus razones personales para apoyar la opción rechazo el 25 de octubre? No sé si Gonzalo quiere comenzar ahora. Mira, yo creo que una de las razones principales es que he escuchado la gente en un sector al menos, bastante amplio, la gente que busca votar por el apruebo, el que quieren sacar el principio de subsidiariedad de la Constitución. ¿Y por qué? Porque me llama mucho la atención su obsesión con el principio de subsidiariedad, pensando que el principio de subsidiariedad es la piedra angular de una sociedad libre. Sin principio de subsidiariedad, las sociedades libres sufren, ¿no es cierto?, la involución de la presencia estatal, de la limitación de lo público hacia solamente restringido a lo estatal. Es tanto así que el principio de subsidiariedad está presente en las constituciones de sociedades libres como, ¿no es cierto?, la Constitución Europea. Varios países de Europa además la tienen en su propia constitución, el principio de subsidiariedad. Entonces esa obsesión de la izquierda por esa mirada pequeña de arrancar, por decirlo así, el principio de subsidiariedad de la Constitución, a mí por lo menos me produce una preocupación, porque eso es lo mismo que querer retroceder de lo que es Chile hoy día, una sociedad libre, hacia situaciones de menor libertad o más intolerancia, o incluso regímenes totalitaristas como el venezolano o otro tipo de experiencias. Entonces, eso a mí, por lo menos para mí, me hace mucho sentido. Yo creo que el principio de subsidiariedad ha permitido la construcción de Chile de una sociedad libre, amplia, con una gran movilidad social y por lo mismo creo que es un principio fundamental. Y además, la verdad es que para aquellos que saben, yo fui a mirar la constitución que hizo Bachelet antes de irse y la empecé a leer para ver, bueno, como hizo un proceso de diálogo y la hizo como quiso, porque además no le preguntó a nadie, la escribió como a ella le hubiera gustado que fuera la constitución, porque no le preguntó a ningún otro sector político nada. Me encontré con una sorpresa. Y esa sorpresa, Jaime y Tomás, es que el principio de subsidiariedad estaba escrito en esa constitución. ¿Ah? En términos de que también Bachelet y la centroizquierda sabe, ¿no es cierto?, que el principio de subsidiariedad es una garantía de que va en el mismo sentido de la propia existencia de las constituciones. Si la única razón de que los países tengan constituciones es de una manera expresa poner una limitación al poder estatal, de que tengan un límite frente a los ciudadanos, frente a las personas, y garantizar la libertad de las personas y de los ciudadanos y de los grupos organizados al interior de una sociedad. Por eso existe una constitución. Y resulta que el principio de subsidiariedad va en exactamente la misma línea, garantizar, ¿no es cierto?, la independencia de los cuerpos intermedios de la sociedad para que puedan cumplir sus propios fines. Y no se vean sometidos por una visión totalizante del Estado, ¿no es cierto?, y que tomara el control de él y permitiera sus propios intereses. Entonces, para mí ese es uno de los argumentos más importantes de por qué voy a votar rechazo. Tiene que ver con eso. Y un segundo argumento tiene que ver con estos 30 años. ¿Ah? Yo creo que más allá de esa visión de que estos 30 años han sido un desastre, yo creo que también pone una nota de preocupación. ¿Ah? De que no son 30 pesos, son 30 años, y bajo ese eslogan tan simple se tiende a cuestionar lo que ha sido el progreso de Chile. Un país cuyo debiera estar orgulloso de su combate a la pobreza, de la movilidad social, del acceso a la educación superior. Debiera estar tan orgulloso de su avance de los últimos 30 años, que me preocupa mucho que haya un sector político que crea que de nuevo haya que demoler todo eso, ¿ah? De que aquí no se ha avanzado nada en estos 30 años. Sobre todo porque eso no solamente es ajeno a la realidad, sino que además pone en cuestión los distintos proyectos políticos. O sea, yo creo que la política siempre va en torno a valores.
Y para mí los valores como la libertad, valores como, ¿no es cierto?, la integración social, valores como el respeto, ¿no es cierto?, a las opiniones distintas, son demasiado importantes para formar una sociedad. Y yo creo que justamente esos tres principios, por sectores más extremos a veces, pero también por la debilidad de sectores más moderados. O sea, si yo viera la izquierda democrática fuerte, yo creo que tendría menos cuestionamiento hacia iniciar un proceso constituyente. Pero hoy día lo que veo es que está rendida y de rodillas frente a grupos radicales. Y eso sí me preocupa. ¿Ah? Y que el proceso, como decía anteriormente, el proceso de polarización, a ellos lo ha hecho tan mal, al nivel de que alguien que fue, por ejemplo, el líder de la izquierda chilena de los últimos 30 años, que es Ricardo Lagos, hoy día le gritan que él no es de izquierda. ¿Ah? No es de izquierda, no es socialista, reniegan de él. Y eso solo es signo, de nuevo, de procesos polarizantes. Y esos procesos polarizantes y la violencia son, yo creo que los grandes enemigos de un proceso como este, y por lo tanto, eso es lo que fundamenta mi opinión. Jaime, Gracias, Gonzalo, diputado. Sus razones mira, por el rechazo. las razones, y de la cual yo creo que son bastante simples, pero hay que profundizarlas un poquito. Lo primero que quiero decir es que yo, por ejemplo, cuando vamos a regiones y hay un dato específico y hay parlamentarios, por ejemplo, de la centro derecha, no es por pelarlo, pero que están por el apruebo, me sorprende que en sus mismas regiones o distritos los medios de comunicación saben más o menos qué opción defienden, pero no los han visto defenderla. Entonces creo que algunos efectivamente están por el apruebo porque creen, legítimamente en todo caso, que es la forma de solucionar el problema. Pero creo que los que estamos por el rechazo, yo tengo una convicción, y además de una convicción, creo que uno tiene que dedicarle un tiempo también a la lectura, se puede dar cuenta de que en ninguna parte del mundo ha funcionado, y de que no es esta panacea, esta solución milagrosa. Si no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ¿por qué va a funcionar en Chile? Como decía Gonzalo, esto no se trata de un gobierno, ni de Piñera, ni de Bachelet. Se trata efectivamente de los últimos 30 años de Chile. Nos retan porque nos comparamos con países nórdicos. Ayer me retaban porque nos comparábamos con países sudamericanos. Bueno, pongámonos de acuerdo, miremos ambas visiones, por ejemplo. Si uno mira Argentina, claro, 40.9% de pobreza, 50% de inflación. Y uno ve Chile cómo tuvo en un dígito la pobreza en los últimos 30 años, en un dígito, perdón, la inflación. Uno se da cuenta de que tan mal no lo hemos hecho. O sea, efectivamente hay desigualdades, obvio. Pensar que todo está bien sería un grave error. Pero pensar que todo está mal y hay que dar vuelta al saco y empezar de cero, creo que es un error garrafal. Dicho eso, creo que esta vendida de humo de que la Constitución casi que ya es muy antigua y no responde a las necesidades actuales, chuta, uno dice, pero veamos otros países, yo sé que son distintos, pero Estados Unidos tiene una Constitución de 232 años, Noruega tiene 206 años, Dinamarca tiene 171 años, y si miramos un caso extraño, Japón tiene 74 años. Entonces, que tenga tantos años la Constitución chilena, la verdad es que no es un dato cierto, porque como han dicho todos, y explicó muy bien Víctor Manuel, la Constanza, ha sido modificada muchas veces. Constanza decía que su cuerpo total ha sido modificado, por ejemplo, en un 70%. Y hoy día puede seguir siendo modificada, si lo que pasa es que muchos entienden de que esta inamovilidad de ciertas cosas es producto de este Congreso que está deslegitimado. Y por eso yo creo que obviamente de ganar el rechazo es justamente un apoyo para poder decir que Chile no está tan mal, hay mucha desigualdad, hay muchas cosas que corregir y hay demandas sociales que hay que enfrentar. Pero te quiero decir, Jaime, que esas demandas sociales, como la salud, como la educación, como las pensiones, como el trabajo, que son las demandas que han estado siempre arriba en las encuestas y nunca la Constitución, para mí en lo personal, creo que no se resuelven ninguna de las cuatro con una nueva Constitución. Las cuatro se resuelven enfrentando ciertos temas que hoy día, y con mayor importancia justamente este año, algunos quieren bloquear y no quieren enfrentar hoy día en el Congreso la reforma de pensiones, la ley, por ejemplo, de protección a la infraestructura crítica, la ley, por ejemplo, de la reducción del número parlamentario, donde yo puedo reducir el Congreso a 134, conservando las mismas coaliciones políticas y conservando incluso la misma participación de los 17 partidos actuales hoy día representados en ese Congreso. Entonces, al revés de los que algunos creen que esta nueva Constitución es la posibilidad de sentarnos a conversar, al revés, creo yo, de que esta nueva Constitución o este nuevo proceso, yo creo que no es una oportunidad para conversar. Para algunos es la oportunidad de poder hacer
cosas que hoy día no pueden porque son una minoría, o porque ellos consideran de que en definitiva, desde el punto de vista comunicacional, es fácil para la ciudadanía sumarse a algo que obviamente que podría pintar para bueno, que podría pintar para bien, pero que la verdad que cuando uno al revisar los procesos constitucionales se da cuenta de que en definitiva en ninguna parte ha funcionado bien. Si en Bolivia el 2009, imagínate lo fácil de poder decir, nos vamos a poner de acuerdo en que la brecha salarial entre el hombre y la mujer no va a existir. Obviamente ellos dicen en la empresa pública y también en la privada. Y tú hoy día ves Bolivia, en el 2020, y la brecha salarial entre el hombre y la mujer en el sector público y en el privado es superior al 30%, o sea, es letra muerta. Por lo mismo es que yo digo, Jaime, ¿para qué? Y esto no se trata de una campaña del terror, se trata de responsabilidad. ¿Para qué arriesgarlo todo? Y ustedes me dicen, ¿todo? Sí, todo. Hay países que han arriesgado todo. Hoy día Falabella se va de Argentina y muchos dirán, bueno, es una empresa más. No, es mucho más que una empresa. Claro, podrá haber desigualdades, ayer hablaban de leyes laborales, pero hay toda una cadena de producción, de abastecimiento, empresas de seguridad asociadas a Falabella, empresas de transporte asociadas a Falabella, empresas de... O sea, es un perjuicio económico, salarial, que es lo que en definitiva te da la posibilidad, Jaime, de poder desarrollar, mira, lo pongo en términos, en palabras sencillas, una vida laboral, profesional, familiar. Porque en Chile, claro, tan mal tampoco estábamos, razón por la cual en Venezuela, te dan $4,5 para enfrentar el COVID. En Argentina, el total de las ayudas bordea, por ejemplo, los 100.000 pesos chilenos. Pero en Chile, perdón, el Estado ha tenido un soporte para poder ayudar a los chilenos, evidentemente mucho más superior que lo que han tenido otros países, incluso europeos. Ayer veíamos 437.000, creo, personas que supuestamente mintieron, disminuyendo sus ingresos para haberse beneficiado en este bono de clase media, de los cuales 37.000 son funcionarios públicos. Entonces, Jaime, creo que no están las condiciones, creo que no es sincero ese apruebo genuino para algunos, creo que es tramposo, creo que incluso, es más, creo que el decir apruebo no basta, creo que hay que ser profesional en esto y todos tenemos que colaborar en decir que apruebo, porque, insisto, cuando la gente escucha qué aprueba Marco Enrique Minami, qué aprueba el Frente Amplio, qué aprueba esta izquierda radical, qué aprueban los que hablan de una convención libre y soberana, te das cuenta de que ese es el Chile que en definitiva tú no quieres y que prefieres conservar el Chile que tienes, claro, con ciertas correcciones. Bueno, ahí el diputado también mencionó un tema interesante, el tema de los contenidos de la Constitución o en una eventual nueva Constitución también. En ese sentido, ¿qué le corresponde defender a la centro derecha de cara al proceso constituyente, imaginando que gana la prueba, claramente? ¿Qué contenidos de la actual Constitución habría que hacer la pelea para que se mantengan en nueva Constitución y defenderlo en esa misma convención constituyente, mixta o no? Gonzalo, si quiere comenzar esa parte. Bueno, yo creo que primero algo tan fundamental como el, el orden social, la persona, el respeto a la persona humana, el respeto a la familia, y después vendría el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Que es el respeto, ¿no es cierto?, a la agrupación intermedia, a la sociedad libre, a la expresión, a la libertad para agruparnos. Pero en general, cuando uno mira dónde están los riesgos, tienen que ver con eso, ¿no? Con que esta sociedad libre, la cual no hemos desarrollado los últimos 30, 40 años, puede estar en riesgo, ¿no? Esas libertades. Ahora, yo creo que también es el minuto de revisar ciertos derechos sociales y de avanzar en ellos, ¿no? Si bien, de nuevo, o sea, la Constitución es una guía y es muy bueno el ejemplo que da Tomás, digamos, que no porque yo ponga algo en la Constitución, eso se transforma en realidad, eso no es así. Pero sí, la Constitución es, de alguna manera, orientadora de los valores que ordenan una sociedad. Y por eso el valor de la libertad, a mí me gustaría que quedara muy bien resguardado. Al igual que, por ejemplo, valores como la igualdad de trato ante la ley, ¿ah? Que yo creo que es algo muy sentido por todos. Si hay una de las desigualdades que realmente indigna y molesta a todos, es cuando se produce una desigualdad de trato. Es decir, como no recibo el mismo trato que otros,
sino que ese trato tiene que ver o con mi capacidad económica o con mi identificación política o por cualquier tipo de discriminación, por mi origen racial, por mi sexo, por cualquier tipo de discriminación. Yo creo que en eso deberíamos avanzar sin duda. Pero, pero más allá de entrar en el detalle, yo creo que el orden social y los valores que van por delante en una sociedad es lo fundamental. Por eso cuando hablamos de la Constitución, bueno, está bien, la Constitución tiene 140 y tantos artículos, pero la verdad, de esos 144 o 147 artículos hasta ahora, los relevantes son 20 artículos, ¿ah? En la primera parte de la Constitución. La parte orgánica de la Constitución, si vamos a tener o no vamos a tener Congreso, si el Poder Judicial o no va a tener Poder Judicial. Yo creo que es una discusión, no creo que nadie quiera retrotraerse a periodos anteriores, ¿no es cierto? Cuando se habla de la página en blanco, no veo a nadie postulando que no exista separación de poderes o cosas así. Pero sí hay cosas que han sido fundamentales, como decía Tomás, en nuestro avance, como, a ver, el nivel de inflación que tiene Chile tiene que ver con qué, no tiene que ver solamente con la buena voluntad de los gobiernos o de sus presidentes o con la visión económica del país, sino que tiene que ver con el Banco Central Autónomo, ¿ah? Y con un real Banco Central Autónomo a nivel constitucional. Lo mismo ocurre con el derecho a propiedad. Cada constitución es hija de su tiempo, ¿ah? Yo creo que en el fondo, si avanzamos en un proceso constituyente, yo creo que la mayor discusión va a estar, y lo que nosotros debiéramos promover como centro derecha, tanto la parte de la centro derecha que estuvo por el apruebo, porque lo dijo bien Tomás, dice el apruebo de Lavín no es el apruebo de Jadwe, el apruebo, ¿no es cierto?, de personas o diputados de centro derecha, obviamente que no es el mismo apruebo que tienen en el Frente Amplio. Y por lo tanto, lo que se va a producir después del plebiscito es una unidad en torno a ciertos principios, ciertos valores, y de nuevo, en la medida que nosotros levantemos una triada que le haga sentido, que por ejemplo en el caso nuestro, que tenga que ver con la libertad, con el respeto a la familia, a los valores que forman y fundamentan la persona humana y su dignidad y derecho, yo creo que vamos a tener una coalición bastante más sólida en torno a principios, ¿ah? Yo creo que al revés, incluso el apruebo de Jadwe y el apruebo de Beatriz Sánchez son muy distintos. ¿Para qué decir con el apruebo que pueda tener la izquierda democrática? Y a ellos les va a costar más encontrar ese sustrato de valores comunes, ¿ah? Más allá de ciertas declaraciones, les va a costar mucho más. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para el centro derecha de empujar, de no tener complejo en defender esos valores y no solamente no tener complejo porque esos valores y, están arraigados hoy día. El derecho a elegir está arraigado en nuestra propia lógica social, está muy arraigado. O sea, la actual constitución ha ido permeando sus valores en la sociedad y muchos de esos valores son mayoritarios, son ampliamente mayoritarios. Y por eso es que si es que llega a ganar el apruebo, ¿no es cierto? Y iniciamos este proceso constituyente, yo creo que estamos en muy buen pie para que con nuestros valores sintonizar, no solo con ese sentido común de la ciudadanía, sino sintonizar con esos valores profundos. O sea, Chile es un país donde la familia es respetada, ¿no es cierto? Podemos discutir que la familia no es solamente el formato tradicional, sino que hay otros formatos, más amplia, más extendida, obvio, hay que adecuarla, pero que la familia es un núcleo fundamental de la sociedad, yo creo que es algo que nosotros podemos defender y promover y que vamos a conseguir un apoyo mayoritario para que eso esté consagrado en la Constitución. Y así lo mismo, el otro día leía una encuesta del derecho a propiedad, ¿no es cierto?, que se dice mucho, ahí Fernando Atria dice, bueno, si no hay acuerdo no hay derecho a propiedad. Está bien, son tonteras que a veces se dicen muy rápido, pero que no tienen un sentido de realidad, ¿ah? No hay que olvidarse nunca de que la verdadera maestra de la política es la realidad. Y la que le pone los límites a lo que se puede y no se puede hacer es la realidad. Y hoy día en Chile, uno mira cualquier estudio, cualquier encuesta, el derecho a propiedad es ampliamente aceptado y se requiere una consideración muy fuerte en la Constitución. O sea, casi el 90% de las personas dicen, de todas maneras, hay que consagrarlo, tiene que estar ahí, tiene que estar bien defendido. O sea, ¿y por qué? Porque Chile es un país que se ha transformado en un país de propietarios. Y el valor de la gente identifica más lo propio, lo que ha logrado, con su sacrificio, con su esfuerzo, con el mérito que tuvo, ¿no es cierto? Y el ahorro y que significó, y los costos, y las privaciones de mucho tiempo. Entonces, tiene un sentido. Yo creo que a la medida que llevemos la conversación hacia eso, yo creo que va a haber una muy buena oportunidad de no solamente
dejar lo mejor de la actual constitución, si es que vamos a un proceso constituyente, sino que además adaptarla a las necesidades de un Chile distinto, de un Chile que progresó, que avanzó, que ya no es el Chile pobre de los 80, es un Chile de clase media y que tiene una mirada de futuro y una ambición de ser un país desarrollado de aquí a una generación más. Muchas gracias, Gonzalo. Diputado. Mira, Jaime, quiero detenerme en dos cosas sencillas, muy particulares, pero para que se den cuenta la relevancia y la importancia, y luego profundizar en dos o tres cosas que para mí son esenciales. Como decía Gonzalo, de los 140 y tantos artículos, la verdad es que muchos apuntan a 20 cosas realmente importantes y el resto es orientaciones. Pero mira, en cosas particulares, quiero partir de algo sencillo. Los comandantes en jefe pueden ser acusados constitucionalmente. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué no puede ser acusado constitucionalmente? Y promueven acusar incluso constitucionalmente, que se modifique, obviamente, hoy día no se puede, al general director de Carabineros. Es un tema tema muy particular. Pero imagínate qué carabinero le va entonces a acusar un parte a un senador, imagínate en una región cualquiera, si al final está supeditando al carabinero a que sea acusado constitucionalmente al general director por una clase política que hoy día acusa semana por medio al presidente de la República, al ministro del Interior. Hoy día le estaban pidiendo la renuncia a Rosas, al general director de Carabineros, por el joven que se cayó, que lo votaron, hay que dilucidarlo, está en plena investigación el día de ayer en el Puente Pío Nono. Entonces, esas cosas sencillas, Jaime, marcan la diferencia en el actuar, por ejemplo, de las policías chilenas versus la policía, por ejemplo, mexicana, donde quien está a cargo de la policía es un político. Entonces, dependiendo del gobierno de turno, van cambiando obviamente las directrices, las formas, no necesariamente el fondo, pero obviamente cambia el actuar de la policía mexicana dependiendo del gobierno de turno. Desde esas cosas sencillas que alguien podría decir me importa más o me importa menos, yo creo que apunta muy bien a lo que decía Gonzalo, por ejemplo, a las instituciones, a las autonomías. Obviamente, cuando Chile pide un préstamo, nos prestan a Argentina, le prestan difícilmente, y lo piensan, y cuando deciden prestarle plata, le prestan 8 veces más caro que lo que le prestan a Chile, porque nuestras instituciones tienen cierto respaldo, creatividad, comportamiento tan diferente al argentino, porque lo tomamos con seriedad. Entonces, desde esas cosas que pueden ser sencillas, pero a la vez son muy importantes, nos vamos a las profundas. Por ejemplo, y aquí quiero cerrar, la libertad. Hoy día hay un proyecto en el Congreso Nacional para expropiar el resto de los fondos de pensiones. Yo no digo el 90 restante, no, porque algunos sacaron más del 10 en virtud de los montos. El resto de los fondos de pensiones. Ya tenemos 3 millones de chilenos sin fondos de pensiones. Entonces, la libertad. Por ejemplo, Jaime, algo tan importante como el derecho a la vida. O sea, son cosas que no son menores. Y por lo general, esto se trata de que algunos consideran que un derecho está sobre otro derecho. Algunos grupos feministas decían el derecho, por ejemplo, de poder decidir de la mujer sobre su cuerpo. Claro, pero ¿cuál se sobrepone? ¿El derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo? ¿O el derecho, por ejemplo, de la vida del que está por nacer? Si se legisló recién el aborto en sus 3 causales. Pero, por ejemplo, el aborto libre, ¿acaso para algunos como yo, por ejemplo, no coarta el derecho del el que está por nacer a poder tener derecho a la vida? Entonces, hay cosas muy sencillas, Jaime, que pueden tener resultados muy dañinos para nuestro país, para la República, y hay cosas muy profundas que yo creo que hay que defender, porque en definitiva eso nos da nuestra identidad, en definitiva eso nos da esa luz al final del túnel, donde uno busca una orientación para poder desarrollarse como familia, eso nos da la seguridad para poder emprender un negocio, eso nos da el respaldo para poder arriesgarnos en ciertas cosas y que Chile, toda esa seriedad, todos esos cimientos, es lo que yo creo, Jaime, que en definitiva en la Constitución tienen que estar, en definitiva, para poder construir este país, en definitiva, serio. Y algunos ocupan una palabra que es como bananero, dicen muchos, refiriéndose a estos casos de los países que son medio improvisados. Y yo creo, Jaime, que hoy día no es tiempo de improvisar, al revés, es tiempo de fortalecer los cimientos que tenemos, de corregir las grietas, pero no de desmantelarlo todo. Muchas gracias, diputado. Ahora, como cierre, como última pregunta, más breve y de síntesis,
y también como invitación la mayoría de colegiales que nos acompaña hoy, ¿cuál es el rol de los jóvenes de cara al plebiscito y de cara al proceso constituyente? Entonces, diputado, esta última pregunta y después Gonzalo. Mira, yo encuentro, Jaime, que es fundamental, pero precisamente porque es fundamental, si uno mira la encuesta, se da cuenta de que a mayor edad la gente tiende más, incluso a donde más tiene adhesión y rechazo, es que con la gente más adulto mayor. Y a menor edad o más jóvenes es donde hay mayor adhesión al apruebo, porque consideran que incluso esta apuesta, o incluso te lo puedo plantear de otra forma, porque a lo mejor no consideran los riesgos que puede significar un proceso que dura 12 meses, donde los cambios pueden ser gigantescos. Entonces, ¿cuál es el rol de los jóvenes en esto? Es comunicar, es conversar. Yo, Jaime, te digo que no tengo dudas. Ayer hicimos con Chalper, con Diego, yo creo que 10 medios de comunicación, entre diario, televisión, radios y el debate. 10 más o menos. Yo te aseguro de que si la audiencia eran 100 personas, creo que ingresábamos con 90 por el apruebo, 10 por el rechazo, todos los jóvenes por el apruebo, pero sin embargo creo que nos íbamos logrando convencer a muchos con argumentos de que el rechazo no es inamovilidad, de que también es querer hacer cambios, evidentemente, que tenemos una campaña cuesta arriba, pero el plebiscito del 2016 colombiano ya nos demostró que todas las encuestas daban por ganador al sí por la paz, era evidente que iba a ganar, pero en verdad no ganó el sí por la paz, ganó el no, porque no había que sentarse a hacer la paz con la FARC. Entonces en Chile, ¿podemos ganar? Yo creo que sí. Puede haber una mayoría silenciosa que se va a expresar el 25 de octubre, con todas las dificultades del COVID. Creo que los jóvenes tienen que entusiasmarse y comprometerse con esto. Esto no, lo público no puede ser ajeno a los jóvenes. Creo que ustedes tienen que asumir un liderazgo de comunicar, de incentivar, de informar. Creo que la gente tiene que informarse qué significa este proceso. Y ahí, efectivamente, son ustedes o nosotros, nuestra generación, los que yo creo que estamos al debe, Jaime, los que no estamos participando, los que no estamos opinando, los que no estamos escribiendo columnas, cartas al director, en las redes sociales, en Twitter, da lo mismo, pero tomémonos los espacios, porque para estar solamente como observador, creo que la vida es muy fome. Yo creo que para el joven, para el viejo ya, el que de tercera edad quizás ya lo hizo, pero para ustedes, para mí, para nosotros, ser oyentes o observadores, creo que para eso es mejor dedicarse a otra cosa. Creo que tenemos que dedicarnos a lo público, hay que dedicarle tiempo, tenemos que informarnos y tenemos también la obligación de informar. Señor diputado Gonzalo, esta última pregunta. Bueno, para todos los jóvenes que crean que tienen que moverse para este plebiscito, yo diría que están profundamente equivocados. Porque este plebiscito va a pasar, quedan 3 semanas, y la verdad lo que uno aprende con estas canas que ya me acompañan es que si uno no le dedica la vida a algo, no espere un gran resultado. O sea, si ustedes quieren trabajar estas 3 semanas y hacer algo, bienvenido, pero tengan una convicción. Solo si están dispuestos a defender sus valores, que es lo que los mueve hacia lo público, ¿no? Y que esos valores sean promovidos dentro de la sociedad, lo van a tener que hacer no solo en octubre, sino que lo van a tener que hacer en abril, lo van a tener que hacer en noviembre, y lo van a tener que hacer de manera permanente. ¿Ah? Esa es la única razón. Esa es la única posibilidad de éxito. La única posibilidad de éxito real. Porque las elecciones se ganan y se pierden. Yo la primera vez que voté, perdí estrepitosamente, el 89. Perdí el 93, perdí el 99, perdí el 2005. Y ninguna de esas derrotas hizo mella en que yo tenía una vocación por defender ciertos principios y ciertas ideas. ¿Ah? O sea, aquí uno no solo se mueve para ganar algo, sino se mueve para defender ciertas ideas, ciertos valores, ciertos principios, que son los que al final uno cree son los mejores para Chile, son los mejores para la sociedad, son los mejores para la vida en común. Y yo creo que en la medida que ustedes sientan un poco esa indignación cuando ven algo, ¿no? Sientan esa indignación, yo le digo, está muy bien sentir indignación frente a la injusticia, está muy bien frente al abuso, ¿no es cierto? O frente a un momento donde uno dice, mira, el país está avanzando hacia un camino equivocado. Esa indignación está muy bien, pero esa indignación hay que transformarla en algo positivo. Y ese algo positivo muchas veces es formarse, es trabajar, de acuerdo a la realidad de cada uno, involucrarse.
en la universidad. Bueno, si ya participan de movimientos como Chile 2021, ya un gran primer paso. Avancen en eso. O sea, no solamente voten, que ya los va a diferenciar de la mayoría de los jóvenes. Si ustedes votan, ya están participando mucho más de lo que participa un joven promedio en Chile, pero no solamente se queden en eso, sino que lo transformen en una actitud cívica permanente. No hay otra manera mejor de demostrar el amor por Chile que involucrarse en los destinos del país, elección tras elección, momento tras momento político, porque así como hoy día hay una tensión respecto a lo que significa este plebiscito va a pasar. De hecho, ya pasó. Y lo que viene, y viene otro proceso en abril, ¿no es cierto? Y viene otro proceso en noviembre, y así vamos a seguir. Entonces, aprender de que las cosas se defienden, lo que no se defiende, inevitablemente se pierde. Entonces, más que llorar por lo perdido, lo que hay que aprender es que hay que defender las cosas que realmente a uno cree que lo convocan hacia lo público. Y esos valores, yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen. Ahora lo que tienen que tener es la voluntad de transformar esos valores y esa formación en acción política. Así que yo creo invitarlos a eso, a que lo hagan, participar en movimientos como Chile 2021, una gran iniciativa, pero involúcrense en todos los niveles, en su universidad, en sus colegios y con sus amigos. Así que yo creo que esa es la manera de transformar la política desde lo personal. Se transforma la política más que incluso a veces desde la decisión de los grandes políticos o de los grandes partidos. Oye, Jaime, No yo sé que he seguro. hablado harto, pero hoy día, de hecho, todos nos íbamos en el vuelo a las 10. Yo me tomé el vuelo, no había mediodía, me quedé hasta las 6 de la tarde que era Antofagasta por este seminario. Pero ¿por qué les quiero transmitir esto? Porque mira, el voto principalmente es emocional, pero también es racional. No es lo mismo cuando el hablante es un joven que demuestra interés por algo, a cuando el hablante incluso es un político que puede tener interés involucrado. Probablemente el joven no tiene ese interés, por ejemplo, económico, por ejemplo, de verse beneficiado con algo. Tiene probablemente ese interés más del país, de lo que hablaba Gonzalo, de defender un valor. Ayer, mira, en el debate, una niña dirigente nacional decía de que, convincentemente, de que había que avanzar en disminuir las barreras de acceso para el mundo independiente. Y la asamblea, si uno ve caras, uno ve cómo ella seduce diciendo eso. Pero cuando uno la enfrenta y le dice, oye, pero disculpa que te interrumpa, y con mucho respeto, yo sé que estoy interrumpiendo, pero disculpa, ¿qué barreras? Está bien, estamos todos de acuerdo que hoy día ir a una notaría claramente es una barrera que no debiera existir. Uno podría adherir a alguien a través de la clave única, Internet. Pero la barrera me estás diciendo que es el 0,04, 1.500 firmas, y mira, y si uno le argumenta y le dice, ¿acaso no están todos los chilenos diciendo hoy día que Gonzalo Vinter es el parlamentario del 1,7%, que por tanto no tendría la legitimidad para estar en el Congreso Nacional sentado? ¿Sabes cuántos votos son? Le dije, son casi 5.000 votos. Y tu 0,04 para inscribir tu candidatura no supera las 1.400 adhesiones. O sea, ¿tú consideras que el 0,04 realmente es una barrera de ingreso? O sea, yo creo que tener el 0,04 es el es el mínimo. Y ahí la gente en la asamblea, al escuchar este argumento en definitiva, pero en la boca de un joven, creo yo que lo que me he dado cuenta, que es mucho más convincente para el público en definitiva, que quizás los políticos, Gonzalo decía, las canas. A lo mejor, Jaime, yo creo que la mejor expresión, perdón por el ejemplo, Gonzalo, pero mira, a lo mejor lo de Longueira, lo de Escalona, o un RN también, para involucremos a un RN, suponte Sergio Romero, para pelarlo a todos. A lo mejor el mismo hecho de que ellos manifiesten ser constituyentes convencionales, hace de que la gente retroceda. Entonces, por eso es importante que los jóvenes se involucren. Por eso es importante que escriban columnas, cartas al director, que lean, que escriban en las redes sociales. Y para cerrar, que hagan esto mismo. Un día sábado, bueno, en vez de estar haciendo un asado, tomándose un copete, yo no sé cómo ustedes están, 40 personas escuchando a compadres que dicen siempre lo mismo y todos los días repiten lo mismo. Hagamos esto, ustedes organicen más seminarios y yo te lo juro que participo. Ojalá no fuera un sábado, ojalá fuera día de semana y ojalá laboral y no en la noche. Y eso es, pues Jaime, yo los felicito en verdad por el entusiasmo